Mi nombre es Angélica Lenz y me da muchísimo gusto que nos estés acompañando aquí y ahora en este canal en Vista Insights, donde con muchísimo cariño deseamos informar todo lo relacionado a la discapacidad visual y también motivar a las personas, tanto afectadas como a sus familiares. La baja visión es un mundo muy complejo. Somos millones de personas con baja visión y cada uno de nosotros tenemos una forma muy particular de ver y de funcionar o de no funcionar. Por lo mismo, las dificultades y las necesidades que tenemos son muy distintas. Lo que sí tenemos en común es el gran esfuerzo que necesitamos realizar en la escuela y en las universidades para poder estar al par con nuestros compañeros. Lo que es común es ese gran esfuerzo que necesitamos realizar en el trabajo para realizar alguna tarea y cumplir con las expectativas de nuestro empleador. Lo que tenemos en común es la dificultad para socializar y en ocasiones también para la movilidad. Y también tenemos en común y compartimos esas emociones y esos sentimientos que conllevan nuestras limitaciones. La buena noticia es que hay soluciones. Ya vemos muchas personas que desafortunadamente nos tardamos muchos años en descubrirlas y en dar con los profesionales adecuados. Y es por eso que para mí es tan importante hacer llegar esta información a ti ahora para que tú la tengas. Y para esto invité a una especialista en baja visión que no solo tiene muchísima experiencia, sino que además tiene una visión amplia y un corazón muy grande. Está conmigo Eva Hernández. Eva es licenciada en optometría, egresada de la FES de Iztacala de la UNAM y cuenta con varios diplomados. En esta misma facultad, ella tiene 26 años de experiencia como docente y como jefa del área de baja visión. Es la responsable académica del diplomado Intervención Temprana en Infantes con Discapacidad Visual y en el curso de Atención Integral de la Baja Visión. Además, tiene 26 años de experiencia profesional en el área privada y muchas cosas más. Eva, para mí es un honor tenerte en este espacio y te lo agradezco muchísimo. Hola Angélica, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y me halaga mucho la forma en la que me presentas. Muchísimas gracias y espero que pues pueda contribuir en algo a quienes te siguen a través de tus redes sociales. Seguro que sí, no tengo ninguna duda. Y para comenzar, ¿qué te parece si nos explicas cuál es la diferencia entre un optometrista y un oftalmólogo? Claro que sí. El oftalmólogo o la oftalmología es una especialidad después de la medicina que se encarga de todo el proceso de salud ocular, en el que implica el reconocimiento y diagnóstico de enfermedades que se presentan tanto en los ojos como en las vías visuales y que trata estas alteraciones a través de medicamentos y o cirugía. Es una especialidad, ¿no? Entonces se tiene que estudiar 6 años de carrera y otros tantos para adquirir la especialidad. Y dentro de la oftalmología hay subespecialidades, ¿no? Por ejemplo, en glaucoma, en neurooftalmología, etcétera. Entonces, pues bueno, se prosigue con los estudios para especializarse cada vez más en estructuras particulares del globo ocular y las vías visuales. Los licenciados en optometría, después del bachillerato, realizamos estudios durante 5 años a nivel licenciatura y nos encargamos precisamente también del proceso de prevención de enfermedades oculares, diagnóstico de alteraciones visuales y enfermedades oculares. En algunas ocasiones apoyamos al tratamiento farmacológico solo para la parte del segmento anterior del globo ocular
y tenemos diferentes estudios de posgrado después de haber terminado la licenciatura. Son además hacer un año de servicio social en diferentes áreas y las especializaciones que empezamos a hacer o posgrados, pues pueden ser de ámbitos multidisciplinarios como de ámbitos ya específicos de la optometría, y una de ellas es precisamente la baja visión, ¿no? Y esto nos permite trabajar en conjunto con el área oftalmológica, que eso es lo más importante. Es un trabajo en conjunto que siempre va a estar con el objetivo primordial de hacer diagnóstico oportuno, prevención, tratamiento y rehabilitación bajo todas las condiciones que se puedan llegar a presentar a nivel ocular y visual. Principalmente esas serían las diferencias. Me encanta cómo lo explicaste, yo creo que quedó súper, súper claro. Y a todo esto, ¿qué es realmente la baja visión? Pues mira, para hablar de baja visión tendríamos que hablar de la discapacidad visual, ¿no? En sí. La discapacidad visual se subdivide en dos aspectos. Uno es la baja visión y otra es la ceguera. La ceguera como tal, clínicamente hablando, es la ausencia total de la percepción de cualquier estímulo luminoso. Y la baja visión, hay una disminución de las funciones visuales, principalmente dos, que es la agudeza visual y el campo de visión. La agudeza visual implica qué tanto vemos, hasta qué distancia y hasta qué tamaño de objetos podemos distinguir en concreto. Y los campos visuales es toda la extensión que nosotros tenemos en un escenario, que podemos determinar qué objetos existen, desde la parte central hasta las partes periféricas. Las alteraciones del campo visual pueden ser muy variadas, ¿no? Desde un cierre periférico, como si estuviéramos viendo a través de un tubo. También tenemos algunas zonas muy centrales localizadas de alteración o algunas áreas irregulares, entre muchas otras formas en las que se puede afectar. La baja visión eh, es como estar en un proceso intermedio entre ver y no ver. Y dentro de eso hay una gama impresionante de formas. Puede ser que solo vea borroso, puede ser que vea borroso y además algunas manchas, puede ser que haya zonas de no visión en donde ni siquiera son manchas como tal, sino simple y sencillamente es un área donde no se percibe y solamente hay espacios donde se puede ver. El punto crucial de la baja visión y de la ceguera es que en teoría limita el desarrollo de las actividades diarias. Limita sobre todo en aquella persona que tiene una experiencia visual previa y de pronto presenta una enfermedad, un traumatismo, una situación que genera la baja de visión o la ceguera, y entonces evidentemente hay un cambio, ¿no? De impresionante de vida, de percibir el mundo y demás. Pero en el caso de los infantes que nacen con ceguera o con baja visión, pues para ellos es un estado de normalidad, es una condición o una característica propia, ¿no? Y entonces, como no hay un punto de comparación, pudiéramos pensar que a lo mejor para ellos no lo experimentan como una limitación en las actividades de la vida diaria, pero sí hay que impulsar otras cuestiones, el desarrollo precisamente, ¿no? Para que se dé en tiempo y forma y pueda adquirir las habilidades y destrezas que cualquier infante tiene a esa misma edad, ¿no? Entonces, en concreto sería eso, la baja visión. Dicen por ahí algunos que es como estar en el limbo, porque ni ven bien ni están ciegos, ¿no? Y entonces, pues entendemos también esa parte, porque tienen mucha razón, o sea, no hay un punto que pudiera describir adecuadamente cómo lo experimentan desde esa función, sobre todo cuando tienen experiencia visual previa. Esa es la parte importante, ¿no? Sí, totalmente es lo que yo suelo decir, que vivimos como en una dimensión desconocida, ¿no? Así Donde no es. pertenecemos ni al mundo de los que no ven ni al mundo de los que ven. Entonces,
Sí, es cierto, totalmente cierto. Sí. Eva, ¿qué puede hacer un especialista de baja visión por las personas que la tenemos? Bueno, aquí cabe destacar que la, eh, como tal la especialidad en baja visión no existe en términos académicos, al menos no en nuestro país. Hace algunos años, el área oftalmológica tuvo una especialidad que estuvo algunos años, no, yo esa parte desconozco cuánto tiempo estuvieron, pero sé que creo que solo salió una o dos generaciones. Em, y en aquel momento estuvo solo para el área oftalmológica, aunque después algunos optometristas pudieron tener el acceso. Em, en el área de la optometría, como tal académicamente una especialidad, así en su contexto, en este momento no existe. Existen diplomados y estudios multidisciplinarios que nos han permitido adquirir el conocimiento, las habilidades, la destreza y demás. En otros países sí existe como tal las especialidades y estas cuestiones, pero fíjate que hace un año, bueno, más bien el año pasado, se abrió por fin la especialidad en discapacidad visual en el estado de Chihuahua. Wow. Entonces, pues ahorita tuve la oportunidad de entrar y de que me pudieran elegir como candidato a hacer la especialidad y pues ahorita estoy en eso y yo estoy así como que encantadísima porque que ya exista como tal, ahora sí bien la figura académica de especialidad en discapacidad visual, pues es un súper lujo porque como tal no existía, ¿no? Bueno, esa es la primera parte que te quería yo platicar y entonces Sí. espero terminar porque apenas iniciamos en agosto y pues bueno, como tú sabes, tengo un montón de actividades, entonces me parto en mil para poder hacer todo, pero ahí vamos y me está gustando mucho y creo que es una muy buena opción y es muy interesante. Ojalá que nuevas generaciones en otros momentos se puedan integrar. Y bueno, la especialidad en el área de discapacidad visual se vierte preciso en estos dos escenarios, en manejar la baja visión y manejar la ceguera. Desde el aspecto de la baja visión, tendríamos nosotros que pensar en todos estos sistemas ópticos auxiliares y de apoyo que permitan a las personas em, hacer sus actividades diarias como las venían haciendo con anterioridad antes de tener esta disminución de funciones visuales. Evidentemente no va a ser la misma manera en que lo hacía, no voy a leer igual, ¿no? Voy a requerir un apoyo óptico que me permita retomar la actividad de lectura y un proceso de entrenamiento para adaptarme a él, a esa nueva forma y adquirir nuevas habilidades. Pero el objetivo es que yo no deje de leer. Ese es el objetivo, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entre esos, pues muchas otras actividades, salir a la calle, cruzar una calle, dentro de mi espacio de casa hacer actividades, preparar mis alimentos, mi limpieza personal, etcétera, etcétera. Esto implica darle autonomía a las personas que tienen baja visión y o ceguera y que a través de este tipo de apoyos les permite adquirir estas habilidades. Entonces, preciso más que hablar de un proceso de rehabilitación, hablamos de un proceso de habilitación. Y en el caso de los infantes, como comenté al principio, tenemos que ir enfocados a favorecer el desarrollo integral, el desarrollo cognitivo, motriz, eh, el aprendizaje físico, toda esta parte de integralidad que les va a permitir adquirir fortalezas y habilidades y prepararse para la vida fuera después de su casa que viene la escuela, ¿no? Esa parte Ujú. de la inclusión educativa. Entonces, es muy, muy importante que podamos aportar de forma multidisciplinaria
todos estos elementos. Y esa es otra de las cuestiones que a mí siempre me gusta destacar. No es la especialidad de baja visión para la optometría y otra para oftalmo y otra para psicología. Es simple y sencillamente que somos muchas disciplinas que nuestra formación nos permite adquirir conocimientos y habilidades que podemos conjuntarla y hacer un equipo de trabajo fuerte donde siempre tengamos en el centro y como prioridad las necesidades de nuestros pacientes o usuarios, que actualmente así los referimos, y darle todo este tipo de alternativas que les permita ser autosuficientes, sobre todo. Fíjate que es sumamente interesante y estoy segura que aquellas personas que ahorita nos están viendo y escuchando se mueren de ganas de conocer cuáles son estas alternativas, estas ayudas de las que tú estás hablando. Pues mira, regularmente las manejamos en tres géneros. Ujú, Lo que son los sistemas ópticos son todos aquellos que están constituidos a través de algunas lentes y un conjunto de lentes. Por ejemplo, la sola corrección visual, el lente convencional ya me está dando un, está cubriendo un aspecto de mi visión, ¿sí? Corregir una alteración visual que puede ser una miopía, un astigmatismo, cualquier otro tipo de condición visual. Desde ahí ya estamos adquiriendo un apoyo. Hay otro tipo de apoyos para visión lejana, sobre todo para los pacientes con baja visión, como son el uso de telescopios. Un telescopio es un tubo que hay de diferentes dimensiones y está constituido por diferentes lentes, y lo que hace en concreto es agrandar el tamaño de las imágenes para que las pueda percibir. Para visión cercana tenemos lupas, algunos lentes microscópicos que son lentes para lectura. Igual todo se basa en generar un efecto que se llama amplificación, que es aumentar el tamaño de la imagen para poder observarla. Pero no es como de te doy la lupa y ya, ¿no? Vete a tu casa y ya vas a estar genial, ¿no? O sea, no, sí. hay un proceso porque además tenemos que enseñar cómo utilizarla y pensar también en la comodidad y la ergonomía de la persona, porque una lupa regularmente requiere una distancia específica para poder observar a través de ella el documento que yo quiero ver o el celular o el libro, lo que sea, y genera anomalías posturales. Entonces las personas tienden a no sentarse de forma adecuada, no hacen buen apoyo, por ejemplo, de espalda, mucho movimiento compensatorio de cabeza, o sea, regularmente están como muy chuecos, vaya, y a unas distancias de lectura demasiado cortas. Entonces, eso termina por generar molestias en la persona. Dolor de cabeza, dolor corporal, tensión muscular. Y entonces, algo tan sencillo como una lupa puede resultar algo muy cansado y puede resultar para la persona agobiante. Y entonces es un punto de frustración. Pues sí veo, pero me canso. Sí veo, Ujú, pero como que no pudiera estar tanto tiempo haciendo esto. cierto. Entonces, hay un proceso de entrenamiento para cuidar todos esos aspectos, desde cómo coloco la luz, de que si te sirve o no la luz que entra a través de una ventana, a qué distancia me tengo que colocar, cómo coloco la silla, y si me auxilio de otros aditamentos, como por ejemplo un atril o una regla o una guía, que es un tiposcopio. Entonces, los sistemas ópticos, junto con estos auxiliares que acabo de mencionar, preciso lo que hacen es darle comodidad para el momento de hacer la actividad que desea, bajo las condiciones en las que se encuentra y con estos aditamentos que estamos prescribiendo. Y también pensar en lo que nos aporta la tecnología, ¿no? Los lectores
de pantalla, el uso de aplicaciones para celular, em, nuevos aditamentos de realidad virtual que antes se utilizaban solo para videojuegos y hoy en día se utilizan también como parte de la terapéutica para poder hacer las actividades. Son precisamente lo que nos ofrece hoy en día, pues todos los avances tecnológicos que hay, ¿no? Y que no solamente existen para pacientes normovisuales, ¿no? Sino para algunas otras discapacidades que de hecho tampoco son exclusivas de la discapacidad visual. También hay tratamientos para personas con sordera o para personas con parálisis cerebral, etcétera. Entonces, el punto aquí es aprovechar lo que tenemos a nuestro alcance, tanto de sistemas ópticos auxiliares como tifotecnológicos, para poder hacer las actividades que se desean hacer, ¿no? Y pensar si es estudiante, qué es lo que más requieren, si trabaja en cierta área, qué es lo que más necesita, etcétera. De esa manera, cubrir la necesidad específica. Y por último, tenemos los apoyos que son, por ejemplo, como el perro guía para movilidad y orientación, para poder tener esta autonomía de salir a la calle sin necesidad de ir con alguien más, por ejemplo. El uso del bastón, que también hoy en día no solo existe el bastón blanco, sino existe el bastón verde, que es preciso para la baja visión, algunos otros para personas con sordoceguera y para quienes solo tienen ceguera, ¿no? Entonces, todo este tipo de aditamentos les va también a ayudar al desplazamiento en la calle, en lugares muy abiertos, para que continúen con sus actividades laborales o familiares, socialización y demás. Y cabe destacar que la tecnología también ha llegado a ese nivel en donde, por ejemplo, hoy tenemos bastones que tienen sensores que emiten sonidos, que vibran, por ejemplo, para dar estos avisos de acercamiento a otros objetos u otras personas y que la persona usuaria tenga mayor habilidad y posibilidad de reconocer el espacio, ¿no? Y cabe destacar que todos estos aditamentos no específicamente son para ceguera, sino también son para baja visión, que requieren pues de este apoyo para poder sentirse más seguros al salir a la calle principalmente o al utilizar transporte público, por ejemplo. Entonces, existen todas estas alternativas, pero insisto mucho en que es importante el trabajo integral. Por ejemplo, en el caso del optometrista, pues prescribe la ayuda óptica, pero otras áreas apoyan también el proceso de adaptación, ¿no? Al instruir a las personas el cómo deben de utilizarlos para una mejor forma y una mejor comodidad al hacer las actividades. Ujú. Fíjate que mencionaste más atrás la reducción del campo visual. En este caso, ¿qué hay para esas personas que tienen la visión del túnel o a lo mejor no tanto, pero algo intermedio? ¿Qué ayudas hay para ellos? Fíjate que en mi experiencia, creo que las personas que tienen problemas con campos visuales son quienes el proceso de habilitación es mucho más complejo. Em, Porque preciso no hay tantos aditamentos para mejorar sus habilidades en cuanto desde la parte óptica, me refiero, ¿no? Ujú, Específico. Desde la parte óptica, desde hace muchos años se empezó a considerar el uso del telescopio invertido, que es solamente voltear el telescopio, ¿no? O sea, regularmente hay una lente que se le llama objetivo, que es la que va pegada al ojo, y lo que hacemos es girarlo. ¿eso es lo que se llama prisma? No, es No. un telescopio, solo un telescopio. El telescopio es como un tubo pequeño que tiene varias lentes dentro
de su sistema y lo que permite es generar que las cosas se vean más grandes. Eso cuando lo vemos o lo colocamos preciso a través del ocular, que es la lente que va a ir pegada al ojo. Pero cuando lo giramos, vemos a través de la otra lente, que se le llama lente objetiva, y lo que va a hacer es un efecto contrario. En lugar de generar que las cosas se vean más grandes, se van a ver aparentemente más pequeñas, pero me va a abarcar mayor campo de visión. Entonces, para una persona que tiene visión tubular, un telescopio con esas condiciones le permitiría tener una apreciación del espacio un poco más abierto que comúnmente lo ve. El problema es que las cosas se van a ver más chiquitas, ¿no? En algunos casos funciona. Entonces, sí hay que conocer muy bien las condiciones que están generando la reducción del campo y la visión, el nivel de agudeza visual, para poder determinar si es candidato a ese sistema, por Ujú, ejemplo. ujú, La otra parte que se puede utilizar son los prismas y hay diferentes técnicas para adaptar un prisma en función a las características que tenga. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, una persona con glaucoma que con un prisma queremos abrir un poco el espacio de visión a una persona que tiene una alteración en campo, por ejemplo, una hemianopsia, que es no ver toda la mitad de un área, por ejemplo. ujú, Entonces, se colocan de formas diferentes, se utilizan poderes diferentes, habilita y se enseña a utilizarlo de forma diferente. Em, yo he notado en los pacientes que hemos tenido en la FES Iztacala que los pacientes que mejor se adaptan a los prismas son los pacientes con glaucoma. Les funcionan bastante bien. Y con los que hemos tenido, por así decirlo, más frustración, tanto el paciente como nosotros, porque pues, nosotros queremos hacer el todo para poderles ayudar, pero sí, no siempre se puede, sí. es los que tienen alteraciones de vías visuales, especialmente las personas con hemianopsia. Por ejemplo, las personas que tuvieron algún traumatismo craneoencefálico o algún evento vascular cerebral, que como consecuencia generan la pérdida visual de un sector. Entonces, son más complejos los procesos de tratamiento a través de eh, prismas, son los que menos se adaptan y que les cuesta más trabajo, ¿no? Hacer el uso del prisma. Y bueno, hay otras técnicas de rastreo, hay otras técnicas de movilidad y orientación que favorecen la actividad para estas personas, pero la reducción del campo en comparación de otras enfermedades oculares son las que más impactan, las que Ujú, más generan frustración, las que más generan limitación, sobre todo en la movilidad y en la orientación, en el subir y bajar escaleras, en el cruzar una calle y además en el sentir seguridad, que esa es otra parte bien importante, porque no solo es el no puedo leer o no puedo reconocer una persona, sino los accidentes que puedo tener, el riesgo en el que puedo estar por no tener un campo visual expandido como debiera de ser. ujú, Entonces, chocan con mayor facilidad con los objetos, son personas que se están pegando constantemente con los muebles, por ejemplo, o con gran facilidad se caen porque no pueden reconocer, por ejemplo, los baches, los topes, los desniveles en el piso, las escaleras, y entonces son quienes refieren mayor inseguridad tanto dentro de casa como afuera. ujú. Y quienes tienen además mayor cantidad de accidentes, ¿no? Tanto en su casa como en exteriores. Entonces, sí creo que es un sector con el que deberíamos de tener
mayor cuidado en el proceso de habilitación y mayor seguimiento, no dejarlos porque además son enfermedades que se pueden ir intensificando. Claro. Fíjate que no nos queda mucho tiempo, pero sí quisiera preguntarte, porque es algo muy común entre las personas que tenemos baja visión, es la cuestión de la fotofobia. ¿Qué me puedes decir acerca de los filtros? Sí, la gran mayoría de las personas con baja visión tienen fotofobia y deslumbramiento. La fotofobia es esta experiencia de mucha luz que lastima y el deslumbramiento son destellos que vienen de muchas superficies y que pueden llegar a ser invalidantes porque duró mucho tiempo con este efecto que comúnmente llamamos como flasheo, ¿no? Ujú, Bueno, para eso existen diferentes tipos de filtros. Los filtros polarizados sirven preciso mucho para estas condiciones de flasheo, porque generan un efecto en el que el deslumbramiento se atenúa y entonces no me va a lastimar tanto. Y en el caso de los filtros, que regularmente son los filtros de absorción selectiva, tenemos diferentes tipos de tonalidades y lo que hace es absorber cierta cantidad de luz y dejar pasar solo cierta cantidad de luz. Me mejora el contraste en diferentes condiciones de iluminación y se puede utilizar, de hecho, varios filtros. No es precisamente que uno solo sea el que me va a favorecer en todo momento, porque depende preciso de la cantidad de luz que hay en el entorno. ujú. Entonces, en algunas condiciones de baja iluminación, me conviene utilizar, por ejemplo, más los tonos amarillos, en otros tonalidades más los ámbar, en otros más los hacia los café, hacia los rojos. Y entonces hay que hacer todo un proceso de evaluación para determinar cuál es la mejor opción y verificar realmente que le va a generar un beneficio, porque si no, no tiene caso que se le prescriba si no es algo que en realidad le va a favorecer. Totalmente cierto, sí. Fíjate que a mí me cambió la vida al tener los filtros. Y sí es cierto, porque ando constantemente maniobrando entre 2 o hasta a veces con 3 diferentes filtros, ¿no? Entonces sí es, pero me cambia la vida, me cambia la movilidad y me ayuda muchísimo. Gracias. Eva, ¿alguna otra cosa que quieras agregar? Además de que me gustaría que nos compartas tus datos para que alguna persona que quiera ponerse en contacto contigo sepa dónde encontrarte. Claro, primero dejar el último mensaje que es que la discapacidad visual no solo lo vive la persona que tiene la discapacidad, también lo vive la familia, o quienes están apoyando y viviendo 24/7 con la persona. Entonces también hay que pensar un poco en ellos y hay que trabajar también con ellos. El proceso de habilitación no es exclusivo para las personas con discapacidad, cualquiera que sea la discapacidad, sino también tiene que ir enfocada hacia los cuidadores principales o hacia los acompañantes o los familiares. Wow. Y es importante voltear a verlos también, porque es el pilar de que los pacientes, las personas con discapacidad tengan realmente un éxito adecuado en su vida, porque no están solitos, ¿no? Qué Y la otra, importante que lo menciones. sí, y la otra sí, por supuesto, me pueden encontrar en diferentes lugares. Estoy trabajando, bueno, trabajo para la FES Iztacala, que es la UNAM. Como bien comentaste, soy la jefa del área de baja visión y nuestros estudiantes se encargan de ver a nuestros pacientes y iniciar el proceso de habilitación, pero solo trabajamos la parte optométrica en FES Iztacala, ¿sí? Sin embargo, cuando requerimos la posibilidad de derivar al paciente a otras áreas, pues también se hacen los contactos, ya sea áreas oftalmológicas, psicología, rehabilitación, etcétera, donde se requiera, se deriva sin ningún problema. Y también trabajo para otra empresa que se llama Snell Envision, que precisamente nos encargamos de ver pacientes. Ahí yo doy la consulta de forma directa y estamos exactamente enfrente del Hospital Conde de Valenciana, sobre la calle de Chimalpopoca y Avenida Central, bueno, Eje Central.
En redes sociales igual nos encuentran como Snell Envision, también me encuentran como Baja Visión FESI UNAM, tanto en Instagram como en Facebook. Y pues les puedo dejar mi número de WhatsApp, solo atendemos a través de mensaje, que es el 5569740045, o a través de mensaje directo a través de nuestras redes sociales. Ahí nos pueden buscar. Mi nombre es Eva Hernández, soy licenciada en optometría y pues bueno, pues de esa manera nos pueden contactar y pues agendamos citas, ¿no? Y también damos cursos para no solo los optometristas, sino para otras disciplinas, para la formación precisamente en atención a la discapacidad visual. Wow, pues ahora sí que no hay pretexto, hay diferentes formas donde localizarte. Ujú. Muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Y fíjate que has hecho énfasis e hincapié en muchos puntos muy, muy importantes a lo largo de esta charla contigo, que estoy segura que van a ser de mucha, mucha importancia para las personas que nos están escuchando y viendo. Entonces, no me queda más que agradecerte, Eva, por tu tiempo, por tu disposición y por todo este cariño que tú entregas a través de tu conocimiento y de tu gran, gran esfuerzo, porque sé que estás con muchas, muchas cosas encima y muy, muy ocupada, pero siempre lo haces con mucho, mucho cariño, con mucha entrega. Y eso también ahorita con esta charla aquí con nosotros también se muestra. Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti por darme este espacio y pues para lo que requieran, pues estamos para apoyarlos. Muchísimas gracias. Gracias.